Lo último que recuerdo es que estamos bailando y de pronto estoy en el techo flotando viendo mi cuerpo en el suelo. Tal cual, como pasa en las películas, ¿no? Pues es real. Y esta voz me habló claramente y me dijo, tu cuerpo va a estar aquí en el hospital. Y me dijo, suelta y confía. Y empecé a caminar por tierra, un camino de tierra, había césped, árboles, entonces era como si estuviera en un parque, ¿no? Y ya esa luz, esa presencia que tenía a mi derecha se colocó delante de mí y era mi abuela que había fallecido hace años. Entonces mi abuela me dio un abrazo, un beso y me dijo qué ganas tenía de verte, hijo. Entonces empezó a venir más gente. Y cuando hablo de más gente, hablo de gente física. Y ahí apareció un amigo mío y de mi mujer que falleció joven, con 40 años, y vino, me dio un abrazo. Y digo, pero Rafa, ¿tú qué haces aquí? Y me dice, pero no, ¿qué haces tú? Y jiji, jaja, nos estuvimos riendo. Y digo, ¿pero esto es real? Entonces ahí es donde vi un ser de luz, totalmente de luz, 2 metros o más de alto. Era todo luz, como una lámpara. Hola, hoy contamos con un relato que desde el día que se publicó se transformó en algo más que una entrevista, se transformó en un verdadero fenómeno. Eso solo demuestra el poder de lo que Andrés nos compartió y por lo mismo hemos decidido traerlo nuevamente en su mejor versión, su versión definitiva, donde hemos ajustado el audio, imágenes y lo hemos optimizado para que finalmente tenga la calidad que siempre debió tener. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Siéntete como en tu casa. Pues es un placer acompañarte en este ratito, vamos a estar juntos. Muchas gracias por invitarme. No, nada que agradecer. Andrés, ¿cómo estaba tu vida? ¿Qué ocurrió en tu vida que te llevó a vivir esta SM, esta experiencia cercana a la muerte? Bueno, yo siempre digo que ocurrió en el momento adecuado y para algo en concreto, para recordar quién era y poder, pues poder estar bien. Porque era un momento en mi vida, estamos hablando del 2017, en el que yo estaba en pleno crecimiento personal y entonces en ese 2017 pues tuve una parada cardíaca y ahí es donde empezó todo este proceso. Pero como digo, las cosas no ocurren en ese momento por casualidad. Eh, yo tengo una lesión de corazón de nacimiento. En el 2000, con 13 años se me descubrió y me querían poner un marcapasos, un desfibrilador. Claro, yo tenía 13 años, ahora voy a hacer 52 este próximo mes. Claro, en esa época un tío mío médico dijo, no, si te ponen un desfibrilador siendo tan joven, estamos hablando de que estamos en unos años que no es como ahora la tecnología, ¿no? Y me dijo, vamos a cuidarnos, a hacer ejercicio y ya veremos. Entonces llegó el 2017 con esa lesión que era una bradicardia, mi corazón latía muy, muy despacio y en este 2017 con tanto trabajo, ajetreo, tensión, pues yo tenía 37, 40, 35, 37 pulsaciones. Es decir, ya me tenían que instalar Bajísima, muy claro, bajas. bajísima, bajísima. Pero yo hacía deporte, me cuidaba, lo que sí estaba agotado y no era consciente de ese agotamiento. Pero a la vez, como estaba entretenido, digamos, en mi vida personal, ya vivía con la que es mi mujer y sus hijas, nuestras niñas, y estaba en ese crecimiento profesional también, pues bueno, decidieron los cardiólogos que me tendrían que poner ese desfibrilador, pero yo ni siquiera tenía fecha todavía. Ellos habían decidido cómo lo iban a poner y yo no lo sabía. Entonces llegamos al 13 de mayo del 2017 y ahí es donde ocurre la parada cardíaca. ¿Cómo ocurre? Pues como digo, no es casualidad. Ese fin de semana yo tenía que estar, porque era un sábado, tenía que estar en una ciudad de España, Molina Aragón, una ciudad muy bonita, donde daba una charla y nos íbamos a quedar mi mujer y yo a pasar el fin de semana. Pero en el último momento me dijo que no, que me fuera yo solo, que ella se quedaba con las niñas porque estaban de exámenes. Total, que yo me fui un viernes, di la charla, volví y en Madrid, que era la ciudad donde residíamos, nosotros somos de Madrid capital, ese sábado 13 de mayo que lo teníamos libre, me dijo, pues mira, como no nos hemos ido a Molina y al final estamos aquí, vamos a la escuela de baile. Íbamos a una escuela de baile que hacíamos salsa y bachata y ese sábado pues nos apuntamos a una rueda de salsa y nos fuimos para allá. Entonces 13 de mayo 2017, 8 de la tarde, cuando empezamos en la escuela el baile,
Pues cuando llevamos pocos minutos, ni 5 minutos, según me dicen, yo en ese momento mi mujer me coge la mano porque estábamos haciendo intercambio de pareja y en ese momento ya me tocaba con ella y la dije, me mareo, me caigo, me mareo y ella me sostuvo, me sujetó para no caerme de golpe porque caía a plomo. Entonces ahí empezó toda la historia. Claro, ellos, mi mujer, las profes de baile, todos los que estaban allí, rápido pues pensaban que era una lipotimia, un desmayo, pero mi mujer decía que no, que tenía una lesión de corazón, que llamaran una ambulancia. Y casualidades de la vida, pues ahí estaba una enfermera que salía de un hospital de guardia. No la conocíamos de nada, era la primera vez que coincidíamos en la escuela, íbamos a la misma escuela, pero nunca habíamos coincidido. Y ella me dice, Andrés, te prometo que yo iba en el metro a mi casa y oí una voz al oído que me dijo, escuché una voz que me dijo, vete al baile, vete a bailar. Y cuando No se te estaba, creo. tal cual, ella me lo contó así después. Entonces, cuando ella se estaba quitando el abrigo, yo estaba en el suelo. Yo digo que la pusieron ahí para mí, mi angelito de la Claro. guarda, ¿no? Además, es una chica, por aquel entonces tenía 23, 24 años, muy jovencita, eh, y me dice, es que no tenía, o sea, no la conocía de nada, no teníamos confianza, y después ya me contó que escuchó una voz al oído, porque ella se iba a su casa a descansar, que salía de guardia, que la dijo, vete a bailar, y estaba allí para mí. Entonces, entre ella y otro compañero del baile, que a él sí le conocíamos, Pepe, pues me empezaron a hacer la reanimación cardiopulmonar porque yo estaba en parada. Estuve durante 20 minutos en parada. Pero gracias a las compresiones que me hicieron y el boca a boca, pues hasta que llegó la ambulancia y me mantuvieron, pues todo, pues bueno, aquí estoy gracias a eso, ¿no? Mientras ocurría todo esto, claro, yo ni siquiera recuerdo el momento en el que a mi mujer le dije, me mareo, me caigo, eso no lo recuerdo. Eso luego en terapia regresiva lo trabajé con un médico, pero yo en ese momento lo último que recuerdo es que estamos bailando y de pronto estoy en el techo flotando viendo mi cuerpo en el suelo. Y tal cual, como pasa en las películas, ¿no? Pues es real. Además es curioso porque yo describí a esta chica cómo iba vestida, Lourdes, a la enfermera. Describí cuando desperté del coma, que ahora lo contaré, pues estuve 3 días en coma. Pues yo describí cómo iba vestida, cómo era y que me hacía el boca a boca. Y la gente me decía, no, el boca a boca te lo hacía otra persona, ella te hacía las compresiones. Y ella me confirmó que no, que ella también me hizo el boca a boca, se iban turnando. Entonces yo veía escenas y di datos después que me los han confirmado, por lo cual, porque yo no veía con mi cuerpo, con mis ojos, o sea, estaba totalmente desvinculado de mi cuerpo. Y de hecho yo decía, yo pensaba, ¿qué le hacen a mi cuerpo? Porque veía que me estaban manejando, me hacían compresiones, me provocaban incluso dolor que yo no sentía. Cuando yo estaba flotando en el techo no sentía nada. Solamente veía mi cuerpo que le estaban manejando. Entonces intentaba entrar en el cuerpo Ah, y rebotaba. Era como chocarte contra una pared, rebotaba, no podía entrar. Si entraba, salía. Solo en una ocasión tengo percepción de escuchar, porque no la vi en ningún momento, solo escuchar la voz de esta chica que decía, le he recuperado, ha vuelto, ha vuelto. Y me intentó poner en posición de defensa y al 0, en segundo, se va, se va, se va. Y la escuché que dijo, tú no te me vas, cabrón, o algo así dijo, y siguió haciéndome compresiones. Pero yo estaba en el techo viendo toda la escena. Las profes llorando, la gente pálida, bueno, imagínate el caos, ¿no? Aquel. Y claro. llegó la primera ambulancia, me pusieron las palas y no se hacían conmigo, porque mi mujer estaba tan nerviosa que ni siquiera atinaba a decir bradicardia, decía que tenía una lesión de corazón, pero ni se acordaba del nombre. Pues en ningún momento sentí pánico, miedo, en ningún momento sentí pena, o sea, lo único que me preguntaba era, ¿qué le hacen a mi cuerpo? Porque claro, era como, yo sabía que era mi cuerpo, pero no sentía dolor, ni miedo, ni nada. Simplemente era una sensación de qué está ocurriendo, ¿no? Es como, siempre digo, es como si estoy mirando que me están robando el coche y digo, se llevan mi coche, pero no tengo ese impulso de ir a recuperarlo o a pegar al ladrón, no. Era una sensación de, ¿qué le hacen a mi cuerpo? No entendía lo que estaba ocurriendo, pero estaba tranquilo. Entonces sí sentí una presencia, una luz detrás de mí, a mi derecha, Ah, mira. que, que me aliviaba y me protegía. Era una sensación de esa luz que yo intentaba, como la sentía, me daba la vuelta para verla porque me deslumbraba, pero ella se ponía detrás de mí. En ningún momento esa luz, esa presencia me permitía verla. Yo hice consciente esa sensación de no me deja verla. Entonces seguía mirando a mi cuerpo. Claro, llamaron a una segunda ambulancia porque la primera no llevaba los medios adecuados y llamaron a una unidad móvil porque decidieron inducirme al coma, porque no respondía a mi corazón, no sabían qué ocurría.
Entonces decidieron, la segunda unidad móvil, la segunda ambulancia decidió trasladarme al hospital para inducirme al coma porque no se hacían conmigo. Me pusieron varias veces las palas, me hicieron la reanimación y ya cuando vieron que no se hacían conmigo, pues me trasladaron y en ese momento yo estaba flotando en el techo de la escuela y volando, vamos a decirlo, ¿no? Me trasladé fuera de la escuela y estaba flotando en el aire, en el cielo, que tenía una farola aquí del parque encima de mí. Veía la farola, sentía esta luz que me acompañaba en todo momento y me empezó a tranquilizar, empezó a hablar conmigo, me decía, tranquilo, todo está bien. Claro, pero decía, ¿cómo que todo está bien? Si mi cuerpo está... O sea, yo no era consciente siquiera de yo estoy aquí, mi cuerpo ahí, era como, ¿qué le hacen a mi cuerpo? Mi cuerpo está ahí tumbado, ¿no? Y yo quería entrar en mi cuerpo. Era una reacción como inconsciente. O sea, era como esa sensación de tengo que estar dentro de mi cuerpo, pero no pensé en ningún momento me estoy muriendo, me he muerto, en ningún momento pensé eso. O sea, es una sensación de soy yo, pero mi cuerpo está ahí, ¿sabes? Entonces, yo digo, es como si voy manejando mi auto, ¿no? Y me salgo del vehículo y está ahí el vehículo y yo estoy aquí, yo sigo siendo el conductor. Es, para mí la mejor manera de describirlo es el auto y el conductor. Es la mejor manera de describirlo porque es así. Entonces, claro, yo veía que se llevaban mi cuerpo y lo metían dentro de la ambulancia y yo intenté entrar en la ambulancia, en mi cuerpo. Entonces, claro, me quité una vía, me revolví, sé que empujé a alguien, un médico, una enfermera, no sé, empujé a alguien, pero inmediatamente volví a salir del cuerpo y de la ambulancia, claro. Y en ese momento esa voz me dijo, mira, tu cuerpo va a estar aquí, estate tranquilo. Y en ese mismo instante, mientras yo veía cómo mi cuerpo se le llevaban en la ambulancia, estaba viendo mi cuerpo tumbado en una cama del hospital. Es decir, estaba en dos sitios a la vez, viendo lo que ocurría. Y te adelantaste el tiempo, porque Sí, tu cuerpo estaba en la ambulancia, pero también te exacto, viste tumbado en el hospital. Hubo como un exacto. salto de tiempo y de lugar. Exacto, no, para el alma, ahí entendí que para el alma no existe el tiempo y el espacio. Entonces estaba en dos sitios a la vez, viendo a la vez lo que estaba ocurriendo. Y mientras se iba a la ambulancia con mi cuerpo, me estaba viendo en el hospital, intubado y demás, y ya volví al lado de esa farola, al parque flotando, veía todo el caos. Esto era una calle céntrica de Madrid, pequeñita, toda cortada la calle, bueno, pues las ambulancias, imagínate la que se estaba liando ahí. Y esta voz me habló claramente y me dijo, tu cuerpo va a estar aquí en el hospital, pero tú tienes que venir conmigo. Llevas tiempo buscando respuestas y se te van a dar. Me dijo algo así, ¿no? Y me dijo, suelta y confía. Y en ese momento fue como me relajé, fue como algo hizo un clic en mí y me relajé y empecé a sentir cómo me absorbían hacia atrás. Yo digo que era como si me cogieran de la sisa, ¿no? De las axilas y tiraran de mí hacia atrás, pero sin dolor, sin presión, sin miedo, sin frío, sin... Era una sensación agradable. Entonces me absorbían, tiraban de mí hacia atrás, esa voz iba tranquilizándome, hablándome, me decía que todo estaba bien, que mi cuerpo iba a estar ahí y yo me iba con ella, pero digo que era como un astronauta flotando en el espacio sin traje y sin nave espacial, ¿no? Era, iba flotando y no sentía nada. En ese momento era una tranquilidad absoluta. Hasta que no sé cuánto tiempo pudo pasar, si fueron minutos, horas, segundos, no puedo explicar cuánto tiempo pudo pasar, 20 minutos, 30, no lo sé. Ujú. Cuando llevábamos un rato en esa situación, en esa escena, digamos, volando, en lugar de absorberme, noté ya como que me iban empujando hacia adelante y di un salto, fue como bajar un escalón, siempre lo describo así. Bajé un escalón y empecé a caminar por un parque, por tierra, un camino de tierra, había césped, árboles, entonces era como si estuviera en un parque, ¿no? Y ya esa luz, esa presencia que tenía a mi derecha se colocó delante de mí y era mi abuela que había fallecido hace años. Entonces, claro, mi sorpresa fue, Wow, qué emocionante. claro, te lo estoy contando y me emociono, porque cada vez que lo cuento me emociono. Entonces mi abuela me dio un abrazo, un beso y me dijo qué ganas tenía de verte, hijo. Entonces empezó a venir más gente. Y cuando hablo de más gente, hablo de gente física. Cuando me preguntan si los veía como espíritus difuminados, como energía, era gente física. Había tíos míos que ya habían fallecido, mi abuelo, que además a mi abuelo esto, a ella la veía como más mayor, al más joven. Mi abuelo era el padrastro de mi madre, era mi abuelastro, digamos, pero yo de joven no le conocí, siempre tengo su recuerdo ya de adulto, ¿no? De mayor.
Y aquí le veía como más joven, mucho más joven. No me preguntes por qué, pero la explicación que me salió después de todo esto, porque claro, luego he hecho mucho trabajo, era como que él se estaba preparando para reencarnar otra vez. Que esto no siempre lo cuento, pero él estaba como pasando por una fase de iba a marcharse pronto. El caso es que los dos se juntaron las manos y yo dije, pero ¿cómo es que estáis aquí juntos? Si en vida os separasteis, os lleváis fatal, porque se separaron, luego mi abuela falleció, él se volvió a casar y me dijeron, somos pareja álmica. Nosotros decidimos pasar por esa experiencia juntos y nos equivocamos, pero siempre volvemos a empezar porque queremos vivir juntos, pues somos pareja álmica. Entonces delante de mí se dieron un beso y se sentía ese amor, ¿no? Ese amor profundo. Y bueno, pues me saludaron más personas que estaban allí, familia, otros que no conocía, simplemente me saludaban. Íbamos caminando por esa especie de parque y recuerdo que cogí una hoja de un árbol y fui como a arrancarle y me dijeron, no arranques nada, todo está vivo, todo está conectado. Entonces, claro, yo dije, no, si no lo iba a hacer y se rieron porque, claro, mi primera intención fue como de los nervios de estar allí o de la situación, ¿no? Fue como arrancar una hoja y me dijeron que incluso las moscas, los seres más, todo forma parte del todo está conectado. Entonces hay que tener un respeto a todos los seres vivos. Es como digo, estamos en un lugar, en una materia física de dolor. Si te va a morder o hacer daño a un animal, tú te defiendes, o a una persona tú te defiendes, lógicamente. Pero no hay que quitar vida, no hay que, ni siquiera una mosca. Eso mi mujer lo lleva fatal. Yo las invito a salir, como digo, no mato ni una mosca. Pero lógicamente, si te ves Claro. invadido, agredido, pues te tienes que defender. Pero vamos, me explicaron que todo estaba conectado y todos formábamos parte del todo. Entonces es verdad, porque cuando estás allí hay una sensación de que hay una conexión entre todos, ¿no? Y ahí apareció un amigo mío y de mi mujer que falleció joven, con 40 años, era un tío enorme de 150 kilos por lo menos o más, y vino, me dio un abrazo y digo, pero Rafa, ¿tú qué haces aquí? Y me dice, pero no, ¿qué haces tú? Jiji, jaja, nos estuvimos riendo y digo, ¿pero esto es real? Y me pellizcó y dije, ay, cabrón, que me has hecho daño. Y digo, joder, que me has hecho daño, algo así dije. Y dije, uy, perdón, que aquí no se puede decir palabrotas. Y se empezaron a reír todos. ¿Y por qué no? Y dijeron, lo que es arriba es abajo. Todo lo de abajo, me explicaron, es como una fotocopia o una copia del original que es aquí. Es decir, yo estaba en el negativo, en el original, y donde vivimos es como una copia. Entonces, aquí hay mucho. De hecho, yo pregunté, ¿pero dónde estoy? ¿Esto qué es? Y me dijeron, esto es tu ciudad energética, tu lugar de origen, donde naciste. Pero claro, no como humano, sino como alma. Y claro, dije, ¿y esto qué es? Y me dijeron, en tu idioma donde vives, traducido de tu manera, sería como Avalon. Se quedó en Avalon. Y dije, claro, Avalon tiene sentido para mí, el rey Arturo, ¿no? Todo lo que sabemos de Merlín. Y me dijeron que, claro, que lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. Es como lo que explicaba. Esto es el original y aquí tenemos la copia. Entonces, muchas veces, claro, eso te hace pensar, cuando escribimos novelas, guiones de películas y demás, que hablamos de extraterrestres o hablamos de espiritualidad o hablamos de lugares, ciudades y paraísos, realmente es que tenemos muy buena imaginación o son recuerdos del origen, de nuestros orígenes, ¿no? Entonces en ese momento, claro, pues me dijeron que estaba en Avalon y yo decía, pero eso que esta es tu ciudad donde realmente naces tú como alma, como ser espiritual, ¿no? Y me dijeron que tenía que estar 3 días de la Tierra allí. Me llevaron, si has visto nuestro hogar, No Solar 2, la segunda parte, yo esto que describo ahora en esa película se ve perfectamente. Me llevaron a una especie de piedra que era como, yo lo primero pensé, voy a estar incómoda ahí. Y es una especie de sillón, un sillón, me senté y dije, no, pues está muy a gusto aquí. Y es que hay una escena de No Solar 2 que se ve perfectamente ese jardín, esos sillones. Entonces me dijeron, tienes que sentarte aquí y tú simplemente tienes que meditar. Yo siempre digo que yo no soy de meditar, yo soy incapaz de estar en postura, meditando. Para mí la meditación es otra cosa. De hecho, practico artes marciales y siempre digo que cuando estoy haciendo combate, incluso kata y demás, es cuando estoy meditando, cuando estoy en el presente. Cuando estoy haciendo una sesión, una terapia, estoy meditando porque es el presente. Para mí eso es meditar. Entonces, me decían, tú siéntate aquí y pregunta lo que necesites. Entonces me dio una especie de mando a distancia, porque era como el mando a distancia de la tele, y me dijeron, no tienes ni que tocarlo. Lo colocaron aquí, al lado del sillón, y me dijeron, delante de ti, porque yo veía el universo, veía la tierra, veía el paraíso, o sea, veía todo estaba como en un jardín maravilloso, con muchos colores, todo precioso, y de fondo veía
el planeta, veía el universo y me dijeron, si quieres pajaritos cantando, si quieres agua fluyendo, si quieres simplemente la noche estrellada, tú lo piensas y delante de ti era como una pantalla de plasma gigante, se te presentará. Entonces es verdad que simplemente con la intención de, pues quiero ver pajaritos delante de mí, aparecían delante de mí, era como que formaba mi realidad, pero todo delante de mí, como en una pantalla de plasma gigante y a la vez virtual, no había nada, ¿no? Había ninguna pantalla, no era una tecnología física. Y el mando ni siquiera lo tocaba, era sentirlo, pensarlo y aparecía. Entonces me dijeron que ellos se iban a la ciudad porque ahí es donde vi los muros de la ciudad, como en No Solar, porque se Mira. tenían que ir a descansar y tenían que trabajar, hacer sus quehaceres, ¿no? Entonces me dejaban allí, yo simplemente hacía mis preguntas, meditaba, descansaba, es una sensación de quedarme dormido a veces también, pero no tengo conciencia de haber dormido como cuando te vas a tu cama a dormir. Sí tengo conciencia de estar allí como envuelto en una burbuja, en una protección y sentirme descansando. Esa es la sensación que tengo. Entonces ellos iban a la ciudad y volvían. No sé, noche y día cambiaba, pasaba el tiempo, no sé horarios, porque allí el tiempo yo no lo sentía como aquí, ¿no? No mirábamos el reloj, vamos a decir, pero Claro. ellos sí me decían que se iban a descansar y tenían cosas que hacer. Entonces cuando volvían, la primera vez que volvieron me trajeron un cuenco con una especie de sopa que sale en esa película, en No Solar sale. Yo siempre la recomiendo, ¿eh? La recomiendo. Mira, qué increíble. Yo leí el libro, pero la película no la he visto, ninguna de las dos todavía. Pues Libro. te las aconsejo verlas porque son muy curiosas y es que describen todo esto que yo estoy contando y yo digo, repito, que no sabía quién era Chico Javier ni había visto la película O sea que cuando y viste la película quedaste cada vez sorprendido, aluciné. sorprendidísimo. Es como La vi cómo esta con... persona sabía eso y cómo Eso es, la gente que hizo la película logró plasmarlo de esa manera. plasmarlo tan claramente, ¿no? Pues la vi con mi mujer, recuerdo, en el salón de casa en Madrid, cuando vivíamos allí, y se lo dije, es que es así. De hecho, cuando vi la película entendí cosas que me pasaron después, que ahora contaré, ¿vale? El, el caso es que, claro, ellos se iban y cuando volvían me traían un cuenco de un líquido, como una sopa, digo, que era un líquido transparente, y yo me decían, tienes que alimentarte. Y yo digo, no, yo quiero, vamos a pasear, enseñarme esto, y me decían, no. Se reían, ¿no? Decían, tú relájate, tranquilo, que hay tiempo. Aliméntate porque el viaje es largo y tienes que reponer energía. Me decían, tienes que descansar y reponerte. Entonces me daban ese cuenco, yo lo bebía y recuerdo, decía, venga, pero vámonos. No, que te lo tomes entero. Me insistían en alimentarme, ¿no? Ahí estaba mi abuela y como abuela pues ejercía de abuela, ¿no? Me decía, no, tómate, como cuando te dicen, tómate el colacao, niño, pues igual. Entonces, luego me dieron, cuando yo tomaba esa sopa, era como reconfortante, sabía lo que yo necesitaba. Si quería algo, necesitaba algo caliente o más eh, templado o frío. O sea, era cada vez que le daba un sorbo, me reconfortaba. No era un plato de sopa caliente, ni frío, ni... No. Era cada vez que lo tomaba, me reconfortaba, me nutría. Me dieron una fruta que era como una naranja. Yo recuerdo como una naranja que no era una naranja realmente, no sabía igual. Y dije, ¿esto cómo se come? Como tú quieras. Entonces la mordí y me dijeron, también la puedes pelar. Y me enseñaron la pelé como una naranja y me la comí también a bocados. O sea, iba cambiando. Según me alimentaban, yo lo tomaba como me apetecía. Recuerdo una vez de pelarla y le dije a mi abuela, ¿ya la qué hago con esto? Y lo cogió la cáscara y fue como yo pensé que se la había metido en un bolsillo y no, fue como que desapareció, se transformó. Y me dijo, la energía es energía, ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces fue como que la desmaterializó. Entonces fue una sensación muy curiosa. Claro, todos estos detalles soy mucho más consciente ahora, porque he hecho terapia regresiva, he sacado mucha información, pero cuando desperté del coma, toda esta información no tenía nada que ver, era todo entre la ilusión de lo que había ocurrido y el miedo. Todo esto lo he tenido que ir colocando, toda esta información, ¿no? Ahora tengo mucho más nítida la experiencia. Sí, yo digo que es como que me traje un pendrive, un pincho con información y de vez en cuando va descargando información, porque hay veces que voy andando con los perros por el campo o yo solo estoy y de pronto me llega esa información y dice, anda, esto no lo recordaba o ahora lo entiendo, ¿no? Esto que me ocurrió ahora lo entiendo. Entonces todavía encajo la información. No, es para el cerebro, yo digo que por lo menos para mi cerebro es imposible. Eh, Claro. sigo, sigo sin poder poner palabras a muchas sensaciones y emociones que sentía. No le puedo
colocar un nombre, una palabra. Es muy complicado. Claro, es una sensación muy personal, muy diferente. No es lo mismo cuando besas a un hijo, a una pareja, a un abuelo. O sea, el beso tiene mucha sensación, ¿no? Es diferente, un abrazo. Entonces cada uno lo siente de una manera. Pues esto es exactamente así. Y es una manera, es una sensación que hay que sentirla, no hay que entenderla. Cuando la sientes realmente es cuando la entiendes. Y aún así, yo por lo menos soy incapaz muchas veces de materializarlo, ponerle nombre o explicarlo para que los demás lo entiendan, porque ni siquiera soy capaz yo de entenderlo desde ahí, ¿no? Entonces es complicado. Pues claro, yo quería entrar a la ciudad porque veía que ahí había vida, sentía que había mucho más, y me decían que no podía entrar. Luego me explicaron el motivo, pero que les preguntara lo que quisieran. Entonces paseábamos por el jardín, yo les iba haciendo mis preguntas sobre qué era aquello, dónde estaba, para qué estaba yo allí. Entonces ahí, pues bueno, yo llevaba, como te decía al principio, queriendo aprender realmente lo que quería era reencontrarme. Entonces ahí me explicaron que yo soy sanador, mi alma, quien soy yo realmente, no Andrés en este cuerpo, pues sí, pues hay almas sanadoras, hay almas creadoras, hay almas comunicadoras, hay almas protectoras. Es como que tenemos nuestras misiones, ¿no? Entonces cuando encarnamos venimos a hacer un trabajo específico o mucho, son como asignaturas pendientes que tenemos ahí, ¿no? Entonces yo como sanador que soy, pues si me hubiera dedicado en mi vida a otras cosas, hubiera sido fontanero, taxista o cualquier otra profesión, pues sí, podría haber sido muy feliz, pero no me hubiera reencontrado con quien soy. Entonces, como yo estaba en un proceso también como terapeuta de no valgo para esto, es que me quedo corto, es que sé que hay más y no llego, pues fue como, ven que te vamos a mostrar quién eres y lo que debes hacer. De hecho me dijeron, deja de buscar tanta formación, tanto curso, tanto aprender desde aquí para sentir quién eres. Esa fue la respuesta. Eso yo lo veo a diario en mi consulta, incluso con terapeutas que quieren aprender y formarse, y yo he pasado por ahí. Entonces digo que soy tan bruto, soy tan burro que me tuve que morir para aprender, pero no hay que llegar a ese extremo, ¿vale? A mí me lo mostraron de esa manera, pues por el motivo que sea, porque tuve esa oportunidad, ¿no? Entonces, claro, me dijeron que era sanador, que por eso yo en mi vida como terapeuta he estado reñido muchas veces con mi terapia, conmigo, y decía, no valgo para esto, no quiero o no llego, y al final eso me mostró, fue como un asentamiento de sé quién soy. Y además, muy importante, me explicaron que muchas de las cosas que yo había vivido desde pequeño, que incluso había ido a psicólogos porque tenía sueños recurrentes como buscar a mi madre, cuando llegaba y la encontraba, cuando llegaba donde se supone que estaba, me decían, no, tu madre está trabajando o está en una misión, ahora no puedes verla. No eran sueños míos de miedo a la muerte, miedo a perder a mi madre, eran recuerdos de cuando yo vivía en Avalon y mi madre encarnaba. Mi madre encarnaba y yo no. Pero no hablo de mi madre terrenal, de mi madre física, la que me trajo a este mundo. Hablo de mi madre energética. Entonces me explicaron que tenemos familia energética, pareja energética, almas gemelas, que no es lo mismo que la pareja energética. Entonces me explicaron una serie de situaciones que yo entendí en ese momento, cosas que habían ocurrido en mi infancia, de miedo a perder a mi madre, que eran recuerdos, sueños que tenía como que yo era otra persona, que me mataban de una manera o que moría de otra manera, como una terapia regresiva. Me mostraron un montón de vidas pasadas. La reencarnación existe. Aunque sigan diciendo que o cada uno pone sus teorías, yo, si lo tengo que firmar, lo firmo. Hemos vivido muchas experiencias. Yo he trabajado y me lo mostraron desde allí, ¿no? ¿Esto He sido, todo en el parque, Andrés? sí, todo esto me lo explicaron allí y yo lo iba entendiendo según, claro, también les iba preguntando sobre estas experiencias. Entonces, cuando yo de pequeño sentía, por ejemplo, en nuestro hogar, por eso cuando vi esa película me encantó. Yo tenía sueños de pequeño, sueños, ahora entiendo que son recuerdos. Sentía que había unas naves que venían como a buscarme y yo pensaba que eran extraterrestres que me iban a abducir, que venían o que estábamos en guerra y venían a conquistarnos. Eran mi imaginación de pequeño, ¿no? Pero en No Solar salen esa tecnología, esas naves, como van por la ciudad mostrando la ciudad y trasladándose a distintos lugares. Entonces, eran recuerdos míos de cuando venían a buscarme para encarnar. Y ahí es donde me dijeron que yo, como no quería encarnar, no quería separarme en esta encarnación de mi madre energética, de mi familia y demás. De ahí se formó mi lesión de corazón. Yo nací con una lesión en el marcapasos del corazón,
Entonces, ¿qué ocurre? Que al nacer con esa lesión, o sea, al no querer encarnar, esa lesión se formó porque mi alma estaba triste porque no quería separarme y al final tuve que, digamos, aceptar, decidir, porque tú decides encarnar, pero también te tienen que permitir. Y otras veces es como, mira, tienes que encarnar para seguir creciendo. Entonces, yo quería, al final, o sea, no quería en origen encarnar, pero al final decidí hacerlo, pero esa pena de me separo otra vez y sé que esto es duro, denso y pesa, pues ahí apareció mi lesión, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso en mis sesiones, en mi trabajo en consulta me ha ayudado mucho, porque ahora trato y atiendo o acompaño acompaño es la palabra que me gusta, a personas que tanto con problemas físicos como emocionales, como, o sea, muchas lesiones, enfermedades por las que pasamos, busco la manera, el origen de esa enfermedad o de ese problema desde el alma, no desde el cuerpo físico. Al final el cuerpo físico es la representación de lo que el alma está sufriendo, pero ya no Claro. solo en esta encarnación, sino de lo que pueda venir de antes. Entonces, pues bueno, creo que ahí ya cada uno tiene que hacer su trabajo personal y el terapeuta es el que acompaña en ello, ¿no? Entonces, todo eso dio un giro a mi vida como profesional y como persona, lógicamente. Entonces, era lo que estaba buscando. Me estaban dando respuestas a lo que llevaba tiempo buscando en los libros, en las formaciones y en las terapias. Y no lo encontraba, lógicamente, porque Claro. nadie me podía dar esa información. Sí. Entonces, bueno, pues como me iban explicando, dando soluciones y dando información que realmente me ayudaba, pues claro, yo estaba feliz, contento, pero iba pasando el tiempo. Entonces ya llegó ese momento, claro, yo no estaba muerto, estaba allí aprendiendo, pero mi cuerpo estaba en coma. Entonces solo recuerdo una vez de decir, bueno, ¿y qué está pasando ahí? ¿No? Era como en la Tierra que ocurre. Y me mostraron durante una décima de segundo, que fue suficiente para sentir todo, era como yo estaba sentado en aquel sillón, miré al suelo y vi la tierra, vi a mi mujer, vi todo lo que sentían. No, no lo vi, lo sentí, todo lo que sentían los demás. Y era como, están tristes, preocupados, porque no sabían si tenía daño cerebral, si iba a recuperarme, si iba a morir, no sabían lo que iba a ocurrir. Pues claro, estaban viendo un cuerpo en el hospital, pero yo estaba viviendo toda esa experiencia, yo estaba feliz y tranquilo, sin dolor, sin miedo, feliz. Pero claro, en ese momento sentí toda esa angustia de ellos, una décima de segundo, y dije, bueno, no pasa nada, todo está bien. Porque mi sensación era de, aún no ocurriendo todo eso, es que todo era perfecto, era lo que tenía que ocurrir, ¿no? No, no pasaba nada. Entonces, claro, cuando sientes todo eso, es como una liberación, una sensación de, aunque sufra, me muera, pasen cosas horribles en la vida, realmente todo está bien, no hay de qué preocuparse, pero todo lo llevamos a la mente, a la preocupación, y ahí es donde empiezan nuestras enfermedades y nuestros problemas. Entonces, claro, esta experiencia me ayudó a ser otra persona, a vivir desde otro lugar e intentar ayudar a los demás a que lo hagan. Ese es mi cometido al final, ¿no? Por supuesto. Entonces, pasaba el tiempo y llegó el momento en el que no me dejaban entrar, como digo, a aquella ciudad. Y todo eso tiene un porqué, porque cuando pasaron los 3 días, iban a pasar esos 3 días de la Tierra, que yo ya tenía que tomar una decisión, la decisión era si, ahora que había resuelto dudas y aprendido lo que yo buscaba, era si quería quedarme allí, definitivamente. Definitivamente me refiero hasta una siguiente encarnación. O sea, si yo decidía morir como Andrés, porque ya me podía quedar allí, porque me había reencontrado, o quería volver a seguir viviendo esta experiencia. Y dije de primeras, pensé, no, quiero volver por mi mujer, mis hijas están sufriendo. Y dije, bueno, no, no es por eso. Es porque ahora que tengo esta información, ahora que sé quién soy, creo que puedo ayudar mucho más a la gente y puedo yo estar más feliz. Entonces, quiero seguir viviendo esta experiencia como Andrés. Entonces ahí mi abuela se sonrió como diciendo, bueno, es una buena decisión, ¿no? Entonces dijeron, bueno, como has tomado esa decisión desde ese lugar, te permiten volver. O sea, mi abuela ya sabía, depende de lo que yo decidiera, si podría volver o no. Porque claro, también te lo permiten. Que esto a Claro. mucha gente también no le resuena lo de, entonces, Mm. hay jerarquías, digo, por supuesto, en nuestro hogar lo explican perfectamente. Si no sería una anarquía, tú no puedes decidir hacer lo que te dé la gana. Hay paz, amor, libertad, pero por supuesto, la vida son decisiones y no siempre tú estás preparado para tomar las decisiones adecuadas. Para eso necesitamos a personas que nos ayuden, nos orienten, ¿no? Pues ahí están esas almas, esos guías que nos ayudan, igual que aquí vamos a un psicólogo, a un terapeuta o preguntamos a nuestros padres, ¿no? Siempre pedimos consejo y aún así nos equivocamos, porque al final yo siempre digo que la vida es tomar decisiones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y dependiendo de las decisiones
nuestra vida es el libre albedrío, puede salir bien o no tan bien, pero eso es la vida, ¿no? De hecho, mucha gente está bloqueada porque no toma decisiones, no se atreve por el miedo a lo que ocurra. Ahí aparecen muchos problemas psicológicos, sobre todo. Pues, claro, yo decidí volver y me dijeron que como había tomado la decisión de volver para poder seguir ayudando y compartiendo, pues me lo permitían. Pero para volver tenía que ocurrir antes una cosa, me tenían que poner un marcapasos energético, porque los cirujanos de la Tierra, que yo no lo sabía todavía, esto ocurrió el 13 de mayo del 2017, pues ya en junio o en julio tenía fecha programada para operarme y ponerme el desfibrilador, que lo llevo a día de hoy, pero yo no lo sabía, todavía no me lo habían comunicado. Es decir, ocurrió esta experiencia antes porque yo tenía que aprender todo esto, ¿no? Entonces, claro, tuve la parada para eso, precisamente. Entonces me dijo mi abuela que los cirujanos de la Tierra, que son los reparadores, son los que reparan, me iban a poner un marcapasos, un desfibrilador, que yo lo llevo, mi corazón ahora funciona a un ritmo adecuado, de hecho practico artes marciales, practico karate, entonces hago vida normal, incluso mejor que antes porque ahora llevo un ritmo adecuado, pero llevo un desfibrilador por si pasa algo que actúe, ¿no? Por si mi corazón vuelve a fallar. Entonces me dijeron que me tenían que poner un marcapasos energético. Claro, yo pregunté qué era. Y me explicaron que era como un chakra. Ahí entendí y me explicaron, claro, ellos, por qué cuando hacemos un trasplante de riñón, de corazón, de hígado, porque hay rechazos. Porque si no se acepta el cuerpo energético con el cuerpo físico, ocurren cosas, ocurren rechazos. Entonces, el marcapasos energético que me pusieron era como un chakra para el acoplamiento adecuado. Las prótesis, los órganos, siempre que se hace algo en el cuerpo, hay que trabajar el cuerpo energético. Pues igual que nos entran virus en el cuerpo físico, en el energético también, y puede haber rechazo. O sea, eso es un trabajo ya que yo personalmente lo hago en consulta y mucha gente, porque tenemos esa información, ¿no? Entonces no hay que trabajar solo el cuerpo físico, hay que trabajar todo, cuerpo, mente y espíritu. O sea, cuerpo energético, físico, hay que trabajar el tema emocional, hay que hacer un acoplamiento de todo el sistema. Entonces ahí es donde vi lo que llamo el primer extraterrestre. Ahí es lo que vi, un ser de luz, totalmente de luz, 2 metros o más de alto, era todo luz, como una lámpara. Y me llamaron mucho la atención sus dedos muy largos, todo luz, ya digo, como una lámpara. Y me dijo que me iba a poner un marcapasos energético. Entonces me tocó la cabeza, pero luego puso una mano en su corazón, en el mío también. Al principio me tocó la cabeza, pero luego me tocó el pecho. Y yo solo sentí tranquilidad, calor. Estaba sentado en una de las piedras aquellas, de las sillas, de los sillones, vamos. Y al rato, no sé si pasaron unos minutos, puedo decir, pues ya está, yo solo sentí calor, expansión y tranquilidad. Y él sí se comunicaba conmigo mentalmente, no tenía boca. Solo le veía los ojos y todo luz. Y bueno, pues cuando terminó me dijo que ya estaba, le di las gracias y él me agradeció también el permitírmelo, el dejarme ayudar. O sea, fue todo muy bonito, muy poético, ¿no? Y recuerdo cuando dijo que ya está, él se marchó. Todo esto, mi abuela era como la que estaba allí guiándome en todo momento y sí, guiando es la palabra, ¿no? Entonces, antes de irme, como decidí marcharme, de la ciudad me dijeron, alguien te quiere ver. Y salió mi bisabuela. Mi bisabuela Wow. falleció en mis manos. Ella era una mujer de 90 y muchos años, no se podía levantar de la cama, estaba muy gruesa, muy pachucha. Y mi padre y yo estábamos presentes en la habitación cuando ella se marchó. Y yo la estaba tocando el pulso, la estaba tocando y cogiendo la mano. Y ella salió andando, caminando, mucho más juvenil, aunque era ella, la veía perfectamente como ella, o sea, la conoces. Aquí siempre digo lo mismo, aunque no los veas físicamente igual, son ellos porque los reconoces igual, pero están con salud. Claro, si una persona es ciega, allí ve. Si una persona es muda, allí habla, o sea, y si no puede andar, allí anda, pero les conoces, presencia, perfectamente son ellos, ¿no? Entonces vino, me dio un abrazo y me dijo, ay, mi niño, la de tiempo que llevo esperando verte para darte las gracias, me dijo. Porque gracias a estar tocándome, estar a mi lado cuando fallecí, me dijo que fue como el combustible del cohete que me trajo aquí, fueron sus palabras. Entonces, la importancia de estar al lado de alguien que se marcha es brutal, ¿no? Entonces, el hecho de estar acompañados, de sentirse acompañados, y yo pregunté, ¿y si no tienes la oportunidad de estar a tu lado, como estuve yo? Me dijo, solo la intención de pensar en alguien que se está marchando, el rezar o el pensar en él, acompañarle, es
esa potencia, ese cohete para que podamos venir aquí sin pasar por los bajos umbrales. O sea, es muy importante el acompañamiento a la persona cuando se marcha, ¿no? Entonces me dio un abrazo y me dijo, bueno, cuando estés aquí, cuando te quedes ya nos volveremos a ver, ya hablaremos. Y se marchó feliz y vamos, yo me quedé alucinado. O sea, estaba con mi bisabuela, que era la madre de mi abuela, la que Imagínate. estaba allí conmigo. ¿Y a todos los veías joven? No, ¿Los reconocías, pero los veías joven, los veías mayor? ¿Cómo era eso? no, cada uno de distintas edades. Ah, ya. Sí, había gente de 20, 30, 40, 60. Era como para mí eran distintas edades humanas, ¿no? Pero en ningún Ya. momento me lo preguntan. Allí no vi animales, pero sentía. ¿Y tú los veías vestidos como la gente aquí? ¿Normal? ¿O Todos, como de esta época o de otra época? ¿Cómo era eso? no, Interesante. todos iban. Siempre digo que cuando veamos nuestro hogar, es así. Unos iban como con túnicas largas y otros con Ujú. pantalón y blusa por fuera, o manga larga, otros de manga corta. Cada uno iba de una manera, pero eran como una camisa y un pantalón, todos claros, eso sí, eran como colores Colores claros, claros, blanco, blanco, crema. beige, crema, sí, todo colores claros. No había nadie de oscuro ni y y eran distintas vestimentas, pero cómodas. Y especies de sandalias, tipo bambas también, tipo cerradas, otras abiertas. Eran distintos ropajes, pero todos cómodos. La sensación de hecho, a mí me ha preguntado yo cómo iba y yo me sentía así también. Yo me veía así, con una especie de túnica, de pantalón. O sea, en el momento que estaba allí no llevaba la ropa que yo llevaba, mis vaqueros o mi camisa en la tierra, ¿no? De hecho, esa ropa, como me tuvieron que desfibrilar y demás, la cortaron con una tijera y la tiraron, ¿no? No sé si hasta el pantalón incluso. El caso es que, claro, me vio mi bisabuela, me puse el marcapaso energético y antes de volver, mi abuela dijo, antes de irte hay alguien que tienes que ver. Y ahí apareció otro ser. Yo veía, según bajaba de la ciudad, bajaba por un camino de la puerta de la ciudad, porque era como igual, una cuestecilla, y bajaba una persona, porque es una persona, que yo veía que la gente le saludaba y le veneraba, era como si fuera poder, ¿no? Una persona Con autoridad. con autoridad, exacto. Y este fue el primero que habló conmigo sin mover la boca, tenía boca, barba, bigote, y no hablaba conmigo mentalmente. Entonces mi abuela lo primero que dijo es, ¿sabes quién es? Y yo dije, no. Y lo primero que sentí fue miedo del poder que sentía en él. O sea, fue una sensación de, ¡buah! Indescriptible. O sea, aquí no puedo ponerle palabras. Y mi abuela se rió y dijo, no te preocupes, él sí sabe quién eres tú. Y se rió. Y dijo, pregúntale lo que quieras, porque todo lo que necesites, él te lo sabe, te lo puede contestar. Entonces yo pregunté, pues realmente sobre todo las ciudades energéticas, el alma, cómo se crea la vida, el origen del universo. O sea, pregunté todo lo que yo creo que nos hemos preguntado alguna vez, todos los que nos gustan estas cosas, ¿no? Y Claro. o los que creemos o pensamos, ¿no? En otras cosas. Entonces él me dijo, mentalmente me iba contestando cosas, pero era como yo no había terminado la pregunta y ya tenía la respuesta. Era como, ¡pum! Antes de terminar la pregunta, ya la tenía. Y le pregunté sobre el origen de todo. Yo quiero saber todo, la verdad. Le dije, quiero saber todo. Y me dijo, mira a través de mis ojos. Y fue como entrar en sus ojos y a través de su vida o a través de él me mostró todo. Y cuando hablo de todo es todo. Entonces no lo puedo explicar, no puedo ponerle palabras. Mira, yo entiendo, No sé a, hacerlo. a ver si entiendo como un poco cómo te pasa. Te llegaba como toda la información como en un solo paquete. Normalmente cuando alguien te explica algo, tú vas a aprender algo, tú lo aprendes linealmente. Esto, después esto, y ahí Ujú. vas entendiendo algo que te están explicando. Pero cuando llega la información de esa forma, normalmente llega como un paquete de información, como de comienzo, final, el medio, todo, en el mismo momento y tú ya lo sabes todo. Es Eso como, es. Pues como sí, que te ponen un programa completo y es como todo. No hay que básico. repasar linealmente nada. Pues lo has Sí. explicado perfectamente, porque es esa sensación de ya tengo todas las respuestas, pero ahora no sé ni qué hacer con ello, ¿no? Porque era como, y de hecho, mucha de esa información era como recordarla, como que ya la sabías, ¿no? Era, Claro. porque claro, entonces fue una sensación como de boom, de viaje en el tiempo, porque fue ver todo, 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 y incluso más allá diría, pero en el momento que otra vez conecté con, estoy aquí de pie presente, no pasa nada, le di él, claro, me mostró lo que yo necesitaba y claro, yo le agradecí, pero todo el rato
hablaba conmigo mentalmente, le veía, se giraba, hablaba con mi abuela y ni siquiera le veía, o sea, yo le oía, le escuchaba, pero no le veía mover la boca. Era muy curioso. No tengo esa percepción de verle mover la boca, pero hablaba con mi abuela y, y mi abuela dijo, le preguntó a él si me podía acompañar, porque yo había decidido volver. Y fíjate que siendo ese ser de luz, de poder, dijo, yo no tengo autoridad, no tengo potestad, fueron sus palabras, para decidir eso. Y dijo mi abuela, voy a preguntar. Y dijo, no, quédate, pasa más tiempo con tu nieto, quédate con él que yo voy a preguntar. Y se marchó a la ciudad y en unos minutos, pasó un tiempo, volvió y le dijo a mi abuela vino, además me dio la mano, me cogió la mano, estuvo conmigo y dijo, sí te permiten que le acompañes tú. Entonces, bueno, pues ahí mi abuela eh, le dio las gracias a él, yo también, le saludé, le di las gracias y él se marchó por donde vino. Y bueno, pues me empecé a despedir de mi amigo Rafa, que me dio un mensaje para su familia, pues su mujer y sus niños están aquí a día de hoy, ¿no? Eh, Me transmitió un mensaje, ¿no? Para su familia. Me despedí de aquellas personas, tíos, abuelos que estaban por allí, gente que no conocía, que me saludaban. Y bueno, pues había mucha gente que no conocía, pero como yo estaba allí, pues estaban en el jardín haciendo sus cosas, porque estaban por fuera paseando a veces simplemente, otros trabajando. Y bueno, pues comenzó el camino de vuelta, ¿no? Entonces mi abuela dijo, bueno, como has decidido volver, ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, tenemos que volver, pues venga, nos despedimos. Entonces, bueno, pues comenzó el viaje de vuelta. Mi abuela me dijo que como iban a despertar a mi cuerpo, yo tenía que estar allí, porque no estaba muerto, estaba desconectado, pero ahí me explicó lo que es la llamatrina también. La llamatrina es el corazón del alma, el chakra corazón. Entonces, cuando morimos es cuando la llamatrina se desconecta. La llamatrina es el chakra corazón, que no es un chakra realmente, son tres. Es el amor dependiente, generoso y servicial. Es como Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? O Padre, Madre, Hijo, según como lo expresemos. Son las tres energías que nos complementan, la energía masculina, femenina y el yo, ¿no? Es la unidad de la energía en el yo. Entonces eso es el chakra corazón. Y me dijo que, claro, cuando morimos se desconecta del todo y es cuando se rompe el cordón de plata. Entonces, claro, mi cuerpo seguía vivo, estaba conectada la llama, estaba conectada la energía y tenía que regresar para entrar en mi cuerpo cuando despertara. Entonces ahí comienza el viaje de regreso. ¿Y cómo comienza? Pues salimos de ese paisaje, de ese campo, empezamos a caminar y fue como entrar en un túnel del metro, yo digo como el túnel del metro, sin vías, iba por la carretera, ¿no? Por donde va el tren, pero íbamos andando sin vías, era un camino de tierra y a los lados era como una terminal de autobús, de tren, incluso de avión, ¿no? Era una terminal donde había unas cristaleras enormes, dos andenes, y estaba lleno de seres. Y cuando hablo de seres, hablo de seres humanoides de todo tipo. No sé si has visto la película Men in Black. La, No, pues pero me imagino que debe ser como seres que no parecen humanos. no son Porque humanos. hasta ese momento en el parque tuviste humanos, básicamente, Menos salvo estos seres de luz, Eso digamos. es, menos ese ser Pero de aquí luz. encontraste como seres de otros planetas, de otra dimensión, de otra, Eso es. distintos, De digamos. todo tipo. De hecho, pues es que hay una escena en Men in Black que se ve una terminal así, llena de... Era distinto a lo que yo vi, pero vamos, se representa de esa manera, ¿no? Como una terminal que entran y salen, viajan, y es que es así. Entonces, me dijo mi abuela, hay alguien que te quiere saludar, tiene que ser rápido porque tenemos que volver. Y apareció, pues lo que ahí llamo el segundo ser. Era como una especie de demonio, guapo, un hombre guapo, la piel roja, roja, roja además, con tatuajes negros, llevaba tatuajes, iba vestido totalmente de negro, como de cuero negro, con una gabardina larga además, todo negro, era como un guerrero. Creo recordar incluso que llevaba una especie de arma atrás, una espada, yo le sentía como un guerrero. Y vino y me dio un beso en la boca y dije, ¿y este quién es? Mi novio. Y se rieron. Dicen, tú no te acuerdas de mí porque no estás realmente físicamente aquí del todo. Pero cuando vuelvas ya recordaremos batallitas porque hemos vivido muchas experiencias juntos, muchas vidas. Entonces me dio a entender o me mostró como que habíamos reencarnado en otras ocasiones juntos, ya habíamos tenido muchas experiencias. Es como un amigo del alma. Entonces me dio un abrazo súper cariñoso, todo lo que tenía de grande y
de miedo que daba de aspecto, luego era una persona, o sea, era un ser maravilloso. Y nada, le dio las gracias a mi abuela por permitirme saludarme y se fue. Y al momento me dijo mi abuela, muy rápido, porque hay otra persona que te quiere, otro ser que te quiere dar las gracias, pero nos vamos. Y ahí apareció él, gris, bajito, con los ojos negros, profundos, sin boca, y me hablaba mentalmente también. Entonces era como si yo fuera muy famoso y él, un fan, venía saludándome como haciéndome reverencias y le di la mano. Entonces él me dijo que en algún momento, no sé si de esta existencia en otro plano, pero en algún momento yo le había ayudado a su mujer y a sus hijos a venir al mundo. Era como que les había ayudado durante el parto, una enfermedad que había tenido la mujer y los niños no podrían salir. El caso es que yo les ayudé a vivir y ese ser me daba las gracias por ayudar a su familia, como que gracias a eso estaban bien, estaban todo bien. Yo no tengo ningún recuerdo de esa situación, pero recuerdo esto que él me contó, le di la mano y él se fue dando gracias a mí y a mi abuela y se marchó por donde vino. Entonces fue una sensación también muy curiosa, ¿no? Que siempre digo que la mano le toqué, o sea, no tenía 5 dedos como nosotros, creo que eran 3, y le di la mano y era como una mano de un niño, blandita y pequeña, ¿no? Entonces, pues nada, mi abuela ya me metió prisa, dijo, hay que volver, que te van a despertar y tienes que estar ahí. Y según atravesamos el túnel, porque entramos a la puerta del túnel, ¿no? Según ni luz ni nada, era una puerta como cuando entras al metro igual. Entonces cuando entramos por ahí, aparecí flotando en el techo del hospital y ahí ya vi mi cuerpo en la cama intubado. Entonces me estaban empezando a quitar los tubos, a despertar. No sabían si tenía daño neurológico, me tenían enfriado a no sé si 34, 35 grados o menos, porque para que no hubiera daño neurológico. Entonces no sabían lo que se iban a encontrar al despertar, ¿no? Entonces mi abuela me dijo que tenía que entrar y yo dije, ¿pero qué tengo que hacer? Y me dijo, tú acércate al pecho y es verdad que cuando entras es como que se abre, se conecta, es como conectar. Como la película de Avatar, cuando conectan las coletas con los dragones, con los que vuelan, y pues un poco igual, es una conexión, ¿no? Como neurológica, es una conexión real. Entonces, pero yo dije, es que no sé si irme, quedarme, hasta el último momento no tomé la decisión. Y me decía mi abuela, decidas lo que decidas, tiene que ser ya, porque o te desconectamos, o sea, era como, cuando te desentuben, o te mueres, o resucitas, pero no te puedes quedar aquí. Y dije, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Y me dijo, mira a tu alrededor, expande la mirada. Entonces mi cuerpo tenía un cuerpo de luz alrededor que lo protegía. Me explicó que era el cuerpo luminal, que es la energía del sol, pero del sol original, no de este sol que vemos, sino hay muchos soles, ¿no? El sol original, me dijo, es la luz de la energía del sol que nos protege nuestro aura, nos sostiene aquí en las encarnaciones, y me dijo, mira alrededor, expande la mirada, y estaba lleno de desencarnados, o sea, eran seres que habían desencarnado que intentaban apoderarse de mi vehículo, era como que me intentaban robar el coche, ¿no? Entonces ahí me explicó lo que es la esquizofrenia, el trastorno bipolar y muchas enfermedades psiquiátricas, que ojo, hay enfermedades reales, siempre lo digo. Pero yo trato a personas o he acompañado a personas que les han hecho hasta exorcismos incluso, porque muchas veces cuando las adicciones, las depresiones, nuestra autoestima baja, cuando nos desenfocamos y nos desenraizamos, es verdad que es como que abrimos la puerta a que otros seres nos acompañen o se apoderen de nosotros. Y eso nos puede llevar a una depresión, a una esquizofrenia o a un problema o al suicidio. Entonces, ella me explicó que muchas personas que tienen ciertas enfermedades y problemas no es que sean reales físicas, sino que llegan a lo físico desde lo espiritual, porque se apoderan de nosotros. Y bueno, pues eso me ayudó mucho también en mis sesiones, en mi consulta, a ayudar a la gente a recuperar su poder, ¿no? Entonces, pues es lo que Andrés, yo digo, yo no curo a nadie, ¿eh? Yo acompaño en que uno mismo autosane, eso es así. Hasta el último momento que no sabía, pues decidí volver, la abracé, recuerdo de despedirme de ella se la caían las lágrimas y era como una luz que se iba cerrando y se iba apartando de mí y entré en mi cuerpo. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues me acerqué al pecho como ella me dijo, y fue como reconectarme y ponerme un traje de neopreno, fue como meterme en un traje de buzo, o sea, una sensación de apretado, de presionado, de me cuesta respirar, fue una sensación de estar en plena libertad a de pronto enjaularme.
y empecé a escuchar por las orejas, por los oídos, empecé a escuchar a una enfermera súper agradable que me decía, tranquilo, todo está bien, te estás despertando. Y yo no sabía qué estaba ocurriendo, porque estaba viendo a mi abuela que se iba y a la vez estaba sintiendo cómo manejaban mi cuerpo y sentí incluso miedo, decía, ¿qué está pasando, no? Entonces les oía que hablaban entre los médicos, enfermeros y demás, hablaban, no, le ha sangrado un poquito, pero está bien, le he limpiado, tal, pues me estaban, pues eso, quitando tubos de la garganta, de todas partes, ¿no? Estaba sondado, lógicamente. Entonces, cuando ya me espabilé, vieron que respondía, que no me iba. Pues claro, la idea era, si me despertaba y me iba, pues me tenían que poner de urgencias un marcapasos externo o a ver qué hacían, ¿no? Entonces, como vieron que respondía, el corazón latía bien, aunque lento, pero estaba estable, pues ya llamaron a mi mujer entró, entonces, claro, lo primero que dije es, ¿pero qué ha pasado? Me han operado, me han puesto un marcapasos. Dijo, no, te lo tienen que poner. Dije, no, si yo, ya me lo han puesto, un ser de luz me ha puesto un marcapasos, y mi mujer decía, cállate, que están aquí los médicos. Claro, pues lo de siempre, bueno, esto es imaginación, falta de oxígeno, que ya se sabe que eso no es así, pero bueno. Entonces, yo dije a mi mujer, he estado con mi abuela, he estado con Rafa, he estado con ella. Y decía, bueno, luego me lo cuentas, que te quieren ver tus padres, que está. Y entonces fue como volver a la realidad, pero me frustré, me enfadó. O sea, fue como, esto es una mierda. O sea, sinceramente, ¿qué me estáis contando? Digo, ¿pero qué día es hoy? Me dicen, es martes. Digo, si es sábado estábamos bailando. Y me digo, me han operado. Y me dice, que no. Tuviste una parada cardíaca y te trajeron al hospital. Digo, no, eso es mentira. Yo he estado con mis abuelos, he estado con... Entonces ya fue como, cállate, vamos a respirar y a ver lo que ocurre. Entonces fue una vuelta a la realidad muy dura. De hecho, uno de mis cuñados me dijo, ¿qué has visto la luz? Como riéndose, y me enfadé. Fue como, me sentó hasta mal, ¿no? Dije, no, yo no he visto nada. Porque, digo, a ver a quién le cuento yo esto. Me he vuelto loco. O sea, yo no sabía realmente qué estaba ocurriendo. Claro. Entonces, bueno, pues en esa vuelta yo tuve la parada el 13 de mayo, el 16 desperté del coma, volví a mi cuerpo, y el 19 me implantaron el marcapasos desfibrilador, que lo llevo, por supuesto. Y claro, pues ya yo esa información la tenía ahí, como, ¿qué está pasando? Esto no entiendo nada. Todavía no sabía lo que era una ECM, no había visto la película, por supuesto, no conocía al doctor Juan José López Martínez, que en su quinto libro, el último libro que ha escrito, cuenta mi historia, y es el que me introdujo en el mundo realmente, en conocer toda esta historia y entender lo que había ocurrido. Entonces, claro, yo estaba en el hospital y quería largarme a mi casa porque no entendía nada. Estaba por un lado enfadado y por otro lado, pues, bueno, angustiado, desesperado, y por otro lado, como no entendía lo que había ocurrido, necesitaba entenderlo, necesitaba que esa información, a ver qué. Claro, yo se lo contaba a los más íntimos, a mi mujer, a amigos íntimos. Hay gente a día de hoy de mi familia que ni lo sabe. O sea, muchos se están enterando a través de los podcasts, Internet. vídeos de... Mucha gente me ha dicho, pero eso, ¿qué te pasó y cómo no has contado nada? Digo, porque la información llega a quien le tiene que llegar cuando está preparado. Porque yo no, al principio me costó compartirlo, y claro, ahora ya lo hago abiertamente, pero porque, bueno, también he decidido que esta información le va a ayudar a mucha gente y es lo que necesitamos, ¿no? Pero bueno, yo quería irme a mi casa, colocar la información, saber qué había ocurrido, y creo que esto es interesante también. Recuerdo una noche que, claro, no te dan de alta del hospital hasta que te pasan a una cama, a una planta, ¿no? Entonces, a planta. Yo estaba en la UCI, no me podía dormir, estaba muy nervioso, dolorido. Claro, te van quitando medicación y ya te duele todo el cuerpo. Y les dije a las enfermeras, darme un Lesatin o algo, una medicación para dormir. Y me dijeron que no podían, que lo que estaba estipulado era lo que me daban y ya está. Y cuando me estaba intentando relajar y dormir, entraron 3 enfermeras. Una de ellas no la conocía, iba con una bata blanca, no llevaba vaqueros, recuerdo, no llevaba... no iba vestida de enfermera, solo con la bata. Y dice, bueno, ¿a este chico qué le pasa? Era morena, con ojos claros, y le dice, no, que le han puesto un marcapasos, y ella me habló a mí directamente, dice, no, ¿qué te pasa? Y dije, pues mira, me pasa que estoy de los nervios, no me puedo dormir, me duele todo el cuerpo, y me dijo, túmbate, que te voy a dar un masaje. Bueno, yo ya estaba tumbado, túmbate boca abajo. Digo, no puedo, me han puesto un marcapasos. Pues túmbate de lado. Me tumbé del lado derecho, me empezaron un masaje en los pies, en las piernas, en los brazos, y además decía, ¿pero con qué le vas a un masaje? Pues con el bote este de Nivea azul que hay, un típico bote de toda la vida, de Nivea azul. Claro.
me empezó a dar un masaje y yo dije, madre mía, no me lo puedo creer, me estás dejando. Me dijo, tú relájate y duérmete. Y yo, ¿cómo te llamas? Me dice Isabel. Total, que se marchó, le di las gracias, se fue y me quedé, dormí como un niño pequeño, o sea, feliz. El mejor masaje de tu vida. De mi vida, además de verdad. Pues cuando me despertaron para darme la medicación, el desayuno, el cambio, ¿no? de enfermeras, médicos, tal, digo, oye, por cierto, digo, ¿dónde está Isabel? Y me dicen, aquí no hay ninguna Isabel. Digo, ¿cómo que no? Digo, sí, Isabel me dio un masaje ayer para dormirme. Me dijo, ya quisieras tú que una enfermera te diera un masaje. Digo, vamos a ver. Claro, me estaban diciendo que Isabel no existía, que me lo había inventado, que la había soñado. Y dice una enfermera, que hace aquí un bote de Nivea azul. Digo, con ese bote me dio el masaje. Y de, esto se lo habrá dejado a alguien, ¿no es tuyo? Digo, que no, que me dio Isabel un masaje con él. Se llevaron el bote de Nivea, nadie sabe lo que fue de él y a Isabel nadie la conoce. Entonces, bueno, Qué yo locura. lo Qué dejo ahí. locura. Y ya cuando me llevaron a planta, ahí entendí, al ver la película en nuestro hogar, entendí una de las cosas que me ocurrió en planta. Porque estaba solo en la habitación, yo veía por destellos todo el rato luces como cohetes, como fuegos artificiales. Y decía, ¿eso qué es? Me asomaba a la ventana y no había fuegos artificiales, no eran fiestas del barrio, nada. Y decía, ¿eso qué es? Y cuando vi nuestro hogar, lo entendí. Además yo dije, voy a llamar a un oftalmólogo, a la enfermera, que llame un oftalmólogo, porque o falla el marcapasos o me pasa algo en la vista. Yo pensaba que me estaba ocurriendo algo. Pues cuando vi nuestro hogar, hay un momento de la película que estalla la guerra y hay un montón de almas que mueren, claro. Entonces, cuando las almas mueren de la tierra, es como un fogonazo de luz que entran allí a nuestro hogar, que llegan allí. O cuando encarnamos, cuando viajamos, somos como un fogonazo de luz. Entonces yo estaba viendo en el hospital almas que entraban y salían continuamente. Y las estaba viendo clarísimamente. Entonces, cuando vi nuestro hogar, dije, eso es lo que yo veía en el hospital, ahora lo entiendo. Entonces, claro, toda esa sensibilidad ha permanecido y ha aumentado, también tengo que decirlo, pero claro, el ver esa película me reconfortó porque entendí muchas de las cosas que lo que me había ocurrido no era producto de mi imaginación, que no era una locura. El doctor Juan José López Martínez me entrevistó, me hizo terapia y sacó la información para su libro también, como digo, que ya lo publicó. Entonces, claro, el hablar ya con gente de ciencia, psicólogos, médicos, el ver ciertas películas y escuchar a otras personas que han tenido, porque yo pensaba que eso me había ocurrido a mí y no, he conocido ya gente que también ha tenido su experiencia, pues fue como reconfortante decir, bueno, pues no estoy tan loco y esto es real y realmente hay que encontrar cómo con esta información ayudar a la gente y al final es lo que hago en mi día a día, básicamente. ¿Sabes tú que en internet tú puedes buscarlo? Hay una imagen que estaba grabando cuando Chico Xavier estaba falleciendo. Ajá. Entre paréntesis, Chico Xavier había dicho que él iba a partir un día en que Brasil iba a estar como muy feliz. Y partió el día que Brasil ganó la Copa del Mundo de no sé qué. Sí. Y fíjate que cuando él estaba ahí en el hospital, había prensa, estaban grabando desde abajo y se ve como habla de fogonazo, se ve una luz que entra al cuarto, ¿no? Pues esa me la mandó hace poco, pues no sabía, me lo mandó un amigo hace poco. Me dijo, mira, esto que me contaste, hay esta escena de Chico Javier y lo tengo en vídeo registrado, lo he visto porque me lo envió un amigo, pero es que es tal cual, o sea, eso mismo que estoy contando. Y yo lo veía, lo sentía así, es real. Y de hecho está grabado, es verdad, muy, muy interesante. Chico Xavier era, para quien no lo conozca, un medium así extraordinario, fuera serie, una persona bien potente. Yo siempre recomiendo las películas, bueno, de su vida, está la vida de Chico Javier y luego Nuestro Hogar, la 1 y la 2, y La Cabaña. La Cabaña es un peliculón, o sea, es mi película favorita. Yo la veo muy de vez en cuando, digo, la tengo que volver a ver, porque es una manera de explicar lo que es Dios, lo que es la divinidad, lo que es, sin meterse en temas políticos, religiosos, sino de una manera sencilla. Yo La Cabaña la recomiendo y está basado, se supone, en un hecho real también, ¿eh? Mira, está buenísimo, yo no la he visto todavía, así que ahí tengo pues, película para ver. Te la recomiendo, es maravillosa. Además es curioso que cada vez más actores y actrices famosos están haciendo este tipo de series, películas, hablando de estas, porque al final es una realidad y el que no la quiera creer, que no la crea, pero es una realidad, está ahí. Yo creo que nada es por casualidad, todo tiene un sentido y hay una razón por la cual ahora estos temas se abordan más directamente. Creo que ahí están generando pasos, cambios a nivel más bien global. Exacto. Andrés, y ahora, después de todo lo que has vivido, ¿cómo podrías definir la muerte? Yo te diría lo que es la desencarnación. El vehículo se va al desguace y el conductor continúa. Se alquila otro vehículo, se lo compra por un tiempo o simplemente
pues va en transporte público. O sea, para mí la muerte no existe. Para mí es desencarnamos y continuamos. Y no tengo miedo a morir. No quiero sufrir, eso por supuesto, pero vamos, la muerte para mí no existe. Existe la desencarnación. Y Andrés, si mágicamente te pudieran dar la oportunidad de volver unas horitas, 4 horas, te dijeron 5 horas, puedes volver acá y con la seguridad que vas a poder regresar a seguir tu experiencia de vida aquí. ¿Lo harías? No lo necesito. Ya, No ok. lo necesito, por muchos motivos. Lo primero porque ahora tengo esa comunicación con ellos directa. He conseguido, sin estar allí como he estado, Ujú. pero sí sentirlo y aquí sentirles a ellos, acompañarme, me ayudan, me guían. O sea, tengo una conexión directa con, con toda esa divinidad, con toda... eh, recuerdo una vez sentarme, estábamos en el campo en una formación que hicimos. Yo iba de profe también en Toledo, una ciudad de España muy bonita. Entonces estábamos paseando por el campo, en contacto con la naturaleza, y me senté, vi una roca, piedra, me senté y dije, voy a descansar aquí un poco, y fue de pronto estar allí otra vez. Al sentarme en esa roca fue estar allí y verles. Venían andando hacia mí y de pronto abrí los ojos, me desperté y otra de las profes que iba, de las compañeras, me dijo, ¿qué te ha pasado, Andresín? Ella siempre me llama Andresín. ¿Qué te ha pasado, Andresín? Dices, ¿te han puesto los ojos en blanco y te has ido? Digo, claro que me he ido, porque, o sea, fue regresar allí otra vez. O sea, fue durante a lo mejor ocurrió aquí en una décima segundo, pero allí estuve un buen rato, ¿eh? Fueron como minutos. Entonces, eso me ha ocurrido en varias ocasiones, tan nítido como te digo, y luego aquí ellos cuando los necesito me acompañan, les siento y bueno, los percibo. O sea, lo que lograste también es eso, es como establecer esta conexión mucho más profunda, porque Mm, yo creo que todos la tenemos eso es. con este tipo de seres, pero a veces necesitamos algo muy impactante en la vida para entender que la tenemos, pero la tenemos frecuentemente en el día a día. Nunca estamos solos. La gente a Es, veces siente que está sola, pero uno nunca está solo. es que, ¿sabes? A mí mucha gente me dice que tiene envidia porque por lo que me pasó, por eso puedo hacer esto. Digo, no. Vamos a ver, yo pasé por esa circunstancia porque yo creo que era la única manera de que mi mente no pensara que me lo había inventado. Entonces, hay mucha gente que a través de la espiritualidad, de la meditación, de vida sana, o sea, intentan como estar conectados, pero no lo consiguen y digo, pero es porque tu mente en el fondo tú mismo no te lo dejas creer, no dudas y las dudas son buenas hasta cierto punto, pero no tienes que pasar por un accidente, un infarto o un shock para llegar a tener esa capacidad. Entonces, hay mucha gente que utiliza métodos, pues eso, rituales, que cada uno haga lo que Y, quiera, pero no necesitas pasar por ahí. Lo que pasa es que la mente es la que nos bloquea. Entonces, hay gente muy espiritual, muy abierta, pero la mente, al final, cierra la información. Es como cuando ves a alguien muy religioso, muy creyente, y está perdiendo a un ser querido y no te mueras, por favor, no me abandones, no me dejes solo. Digo, vamos a ver, permite que se vaya, si va a estar mejor. Yo, por ejemplo, mi papá se ha marchado estas Navidades, justo antes de Navidad, se marchó, ya trascendió, y digo, me da pena, pues ya no le veo, no hablo con él, pero estoy feliz porque tengo la certeza, y la tengo, de que está bien, está mejor, y ahora entiende todo lo que ha sido su vida, sus errores, sus aciertos, ahora está bien, ahora ve, ahora siente y ahora cree, porque él no creía nada, estaba enfadado con Dios, con mi madre porque se fue antes que él. Entonces, cuando una persona trasciende, no es que te alegres porque se ha muerto, es que te alegras porque ha regresado, ahora se reencuentra. Entonces yo siento la muerte desde ahí, desde ahora todo está mejor. Puede seguir sintiendo su energía y puede seguir y saber que está todo bien. Entonces relajaros y disfrutar de este momento que estamos aquí, que es perfecto, único y maravilloso. Andrés, quiero agradecerte el hecho de que hayas compartido hoy con nosotros, hayas compartido esta experiencia tan potente y tan bonita y tan interesante porque finalmente nos aclara un poco que la vida es mucho más allá de lo que comúnmente se entiende como la vida y que nosotros terminamos cuando morimos y se acabó todo. Hay un más allá y el testimonio de gente como tú que ha vivido esta experiencia, como Luis Miguel Domínguez que lo tuvimos acá, es experiencia, son testimonios muy valiosos que nos
dan a entender y nos aclaran básicamente que la vida es mucho más grande, mucho más amplia, va mucho más allá de lo que nuestra mente limitada puede llegar a entender. Andrés, muchas gracias y espero tenerte en una segunda oportunidad. Pues yo agradecido también por permitirme compartirlo en este ratito contigo y pues será un placer repetir y bueno, si lo que digo, estamos aquí para acompañar y ayudar y lo importante es que la información le llegue a la persona que lo necesite. Entonces, pues será un placer seguir compartiendo. Muchas gracias. No hay de qué. Y en ese sentido no tengo dudas. La información llega cuando tiene que llegar, en el momento que tiene que llegar y a quién tiene que llegarle. Y a ustedes quiero agradecerles el hecho que nos hayan acompañado hasta este momento y como siempre les digo, si les ha gustado esta entrevista, compártala, denle like. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase y así podemos llegar a muchas más personas. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Chao. Si te ha gustado la entrevista hasta acá, regálanos un me gusta, eso nos ayuda muchísimo y si puedes compartir este video, te agradece un montón.